nací y me crié en Pittsburgh, Pensilvania. Estaba estudiando enfermería. Vivía con mis padres cuando empecé la carrera. Quería mi propio apartamento. Encontré uno. El apartamento de abajo estuvo vacío durante un tiempo, quizás 2 o 3 meses, y luego se mudó Anthony Feibiger. Casi siempre cuando volvía de la universidad o del trabajo, yo lo veía afuera, preparando la parrilla y me saludaba. Yo le devolvía el saludo y empezamos a hablar. Así fue como nos conocimos. ¿Quieres una cerveza? Sí, ¿por qué no? No era muy atractivo. Tenía sobrepeso, era calvo, pero era dulce y encantador. Después de hablar con él una y otra vez, me parecía cada vez más gracioso, cada vez más relajado a la hora de conversar, y al poco tiempo nos veíamos cada vez más seguido. Tony y yo salimos un tiempo, varios meses. Cuando quise darme cuenta ya vivíamos juntos. Yo no había tenido ninguna relación seria antes de esa. Solo algunos novios de secundaria. Así que él se ganó mi confianza muy rápido. Me esperaba todos los días después del trabajo y la universidad. Siempre me tomaba la mano, siempre me abría la puerta. Así que al principio parecía ser el novio perfecto. Creo que la 4ª o 5ª vez que hablamos, sentados afuera, cenando, le pregunté por qué se había mudado tan lejos. Oye, nunca me contaste por qué te mudaste acá. Es un tema delicado. Y me respondió que había tenido que dejar su apartamento anterior porque vivía ahí con su exnovia, Norma, y ella había desaparecido de repente. ¿Qué pasó? Y él me dijo con mucha calma y naturalidad: oh, ella andaba en las drogas. Todos sus amigos bebían y se drogaban. Ella iba y venía a toda hora del día y la noche, y supongo que un día ella decidió que no quería estar más acá conmigo, así que se fue con sus amigos y no volvió más. Y además procuró mencionar, ella dejó su bolso, su cartera, sus llaves, no se llevó nada. En esencia, ella nunca volvió. La verdad, ella solo desapareció. Eso es muy raro. Al principio me costó creerlo. ¿Qué mujer se va sin llevarse su bolso y sus pertenencias? Su respuesta era, eso es lo que hace la gente. Cuando sales con gente que se droga y también beben alcohol, terminas cansándote o se cruza otra persona en tu vida y tan solo te vas. ¿La policía investigó lo que pasó? Oh, sí. Él me contó algunos detalles más y me dijo, oh, yo no tuve nada que ver con eso, porque la policía me interrogó. Incluso ellos vinieron a verme y me sometieron al detector de mentiras. Fue una pesadilla. Pero lo pasé. Le dijo, no tuve nada que ver con su desaparición. Pensándolo ahora, sin dudas, era una señal de alarma. Wow, vaya si lo era. Pero en ese momento yo era joven y no tenía mucha experiencia. Nunca me había pasado que alguien desapareciera de mi vida, así que tan solo le creí. Él tenía la habilidad de librarse de cualquier pregunta que pudieras tener sobre su pasado o sobre él, diciendo, oh, no es nada, no es importante. Y para mí, cuando eres joven, crees lo que te dicen. Esta es la primera vez que veo una fotografía de Norma. Buscan a mujer desaparecida. La señora Parker es afroamericana, tiene tez clara, cabello oscuro y ojos café. Mide 1,60 y pesa 60 kilos.
Era bastante menuda. Y desde luego no podía con Tony. No se merecía lo que le pasó. Él logró no solo matar a alguien, sino quedar impune durante bastante tiempo. Al principio yo no creía que él hubiera tenido nada que ver con su desaparición. Sin embargo, ciertas personas hacían comentarios sobre eso cuando nos veían pasar. Y parecían seguir teniendo sospechas. Un día íbamos en el auto y dio la casualidad de que pasamos por la casa de su primo, que vivía por esa zona. Su primo estaba en la puerta, así que paramos y Tony bajó la ventanilla y le dijo: «Hola, ¿cómo estás?» Hola, ¿qué tal, primo? Y el primo le dijo: «No vengas por acá y no me hables». Entiéndelo. No quiero saber nada de ti. Unos tipos estuvieron viniendo acá todos los días haciéndome preguntas sobre ese contenedor. No quiero que me hables, que te me acerques, nada. Estoy harto de que esos tipos vengan a mi casa y me hagan preguntas. Tony le decía: «Oye, tranquilo». Le aseguraba: «No es lo que piensas, todo estará bien, descuida, no hay nada raro». Pero el primo estaba muy enfadado y agresivo, y le dijo: «No sé lo que hiciste, pero ya basta, me harté de ti». Y solo se fue. Aléjate de él, será lo mejor. Yo me quedé helada, no sabía que había sido eso. ¿Qué diablos fue eso? Y él dijo: «Oh, tan solo está enfadado porque me ayudó a mudarme y le pagué poco». ¿A qué contenedor se refería? Y según él, su primo lo había ayudado a sacar cosas del sótano, incluido un enorme tambor metálico de 200 litros. Y yo pensé: ¿por qué alguien tendría un tambor en su casa? Para empezar, no era algo muy común. ¿Qué había dentro? Nada. Me imaginé que el dueño tal vez tenía cosas guardadas en el sótano que desde luego no eran propiedad de Tony, y cuando Tony se mudó, pues decidió deshacerse de eso. Lo lamento mucho. Descuida. Y no hablamos más del tema. A veces notaba que a Tony le cambiaba la cara cuando estábamos juntos. Había momentos en que se quedaba mirando la nada y parecía alguien malvado. Tenía la mirada vacía, no sonreía. ¿Cariño? Sí. Como si no dejara de pensar en algo. Y yo decía: ¿qué pasa? ¿En qué estás pensando? Y él decía: en nada, descuida, y seguía igual. ¿Todo está bien? Sí. Ninguna sonrisa, ninguna expresión, solo una mirada vacía, muy seria. Y muchas veces no respondía cuando le preguntaba: ¿qué pasa? ¿Te preocupa algo? Se quedaba mirando. ¿Estás seguro de que está todo bien? No sé en qué pensaba en esos momentos de silencio, pero pensándolo ahora me pregunto si en esos momentos no estaba tratando de contener, quizás, las ganas que él tenía de matar a alguien. En su confesión, Feibiger le contó a los detectives que había fantaseado casi toda su vida con matar gente, sobre todo niños. Dijo que tenía más fantasías sobre matar que de naturaleza sexual.
La primera persona a la que consideró matar en serio era una joven llamada Maggie. Él tenía 17 en ese momento y ella le gustaba, pero él no a ella. Feibiger también le contó a la policía que cuando tenía 18 o 19 le dio un aventón a una mochilera, la violó y la arrojó al costado del camino. Al parecer, nadie reportó ese delito. Esta es la primera vez que leo que tenía fantasías sobre matar niños. ¡Qué horror! Yo nunca había leído eso, ni supe eso, ni es algo... Oh, no puede ser. No puedo creerlo. Ahora que lo pienso, en esos momentos en los que estaba callado y miraba la nada sin hablar, para mí seguro estaba conteniendo las ganas de matarme. No sé bien qué fue lo que impidió concretar esas ganas que tenía de matarme. La verdad, me pregunto qué diría sobre eso. Sentía esas ganas de matar cuando estaba conmigo, ¿y qué se lo impidió? ¿Qué tenía yo de especial? ¿Fue porque era amable con él? ¿Fue porque yo podía hacerlo sentir bien y no inferior? ¿Fue porque siempre lo dejaba decidir dónde íbamos y todo lo que hacíamos? Agradezco mucho haberme alejado cuando lo hice. Este parque me trae un muy mal recuerdo. La mayoría no sabe lo que pasó. A Tony le gustaba mucho estar al aire libre. Le gustaba pescar, salir de excursión. Siempre le gustaba ir a algún parque. Y él conocía los lugares más alejados, donde no había ni una sola persona en ningún lado. Y yo le preguntaba, ¿cómo llegaste acá? Y él decía, oh, por unos amigos. Pero no eran lugares para nada concurridos. Al principio me pareció fantástico, pero al mismo tiempo era un tanto escalofriante porque nunca había nadie cerca. Un día, Tony decidió que pasáramos un día de campo con unos de sus amigos. Estábamos todos sentados y él dijo, ¿quieren oír algo aterrador? Sí. oigan, por allá, y señaló una zona cercana a donde estábamos. Hay senderos y hallaron a una joven muerta ahí hace años. Y yo dije, ¿de veras? Y él dijo, sí, nunca resolvieron el caso. Apareció en el sendero asesinada. Sí, fue hace un par de años. Él no entró en detalles. Lo dijo muy calmo, con naturalidad, sin inmutarse. Y uno de los amigos que estaban ahí dijo, oh sí, Marcia, lo recuerdo. Sí, tiene razón. Una estudiante de secundaria. Y empezaron a hablar de eso, de que era un crimen no resuelto. Habían matado a una estudiante de secundaria en ese sendero y nunca habían hallado al culpable. Y él dijo, ¿quieren ir a caminar por ahí? ¿Quieren que vayamos a verlo? Y yo dije, no, eso es raro y macabro, no. ¿Pero qué dicen? ¡Qué horror! Me parecía algo desagradable y triste. ¿Por qué hablar de eso en ese momento? Pero parecía que todos tenían ganas de levantarse e ir a caminar. Así que yo me quedé. Varios de nuestros amigos y él fueron a caminar por el sendero, pero yo no fui. Él volvió, empacamos todo. El día siguió como siempre. No volvió a hablar del crimen de Marcia, nunca más.
Nunca se me ocurrió preguntarme en ese momento cómo sabía él dónde la habían hallado. Este es el Parque Grandview. No venía desde hacía 30 años. Acá es donde nos sentamos a comer, junto a la pendiente. Y ellos bajaron por esa pendiente y fueron al bosque por ese sendero. En ese momento, creí que era un simple paseo. No tenía idea de que él era el que había matado a esa joven. Este parque es un lugar tranquilo, aunque por desgracia marcado por el crimen de Marcia. Pero espero que su espíritu sea libre y su familia tenga consuelo sabiendo que se hizo justicia. Yo estoy en paz ahora, volviendo acá 30 años después. Y espero que ella también. Mientras estábamos saliendo, Tony decidió presentarme a su mamá, Marlene. Era muy gentil, amable. Yo parecía caerle bien, le tomé mucho cariño. Cuando iba a verla, ella siempre estaba horneando galletas y yo me sentaba a la mesa y charlábamos. Y ella me contaba distintas cosas sobre Tony. Un día fui a la casa de Marlene para pasar un rato con ella. Tony estaba trabajando y ella me preguntó qué habíamos hecho el día anterior o el fin de semana anterior. Y yo le conté que Tony me había llevado al parque Grandview. Me estaba divirtiendo hasta que Tony me dio un susto enorme con la historia de una joven asesinada en el bosque. Y ella me dijo, oh sí, te contaré algo, Sharon. La noche anterior al día en que había ocurrido el crimen, según ella, Tony apareció en su casa en plena madrugada. Se le veía nervioso. Estaba muy acelerado, muy nervioso, muy agitado. Me asustó mucho. Y ella le dijo que se fuera de la casa, y él se fue. Pero después ella descubrió que faltaba uno de sus cuchillos. Y en ese momento me dijo, no lo sé, Sharon, pero nunca lo olvidé. No sé por qué podría haberlo tomado, pero él era el único que podría haberlo hecho. Cuando volvió a verlo, más tarde, esa semana o cuando haya sido, y le preguntó si había sido él dijo no, que no había robado el cuchillo. Ella no podía demostrarlo, pero sabía que no podía haber sido nadie más y siempre tuvo la duda de por qué él había tenido que robar un cuchillo. Y la horrorizaba saber que uno de sus cuchillos había estado en sus manos por un motivo que ella desconocía. Cuando pienso en la conversación que tuve con Marlene, creo que ella buscaba a alguien que la ayudara a entender las posibles pistas o el presentimiento que tenía. ¿Qué estás insinuando? Cuando ella me contó eso, me sorprendió que ella pensara eso de su propio hijo. Yo no creía que Tony tuviera nada que ver con eso. Traté de calmarla diciéndole que estaba segura de que él no tenía nada que ver con eso. Esa fue mi primera reacción, el hacer que se calmara y se sintiera mejor. Ella me pidió que no le dijera nada a Tony. Me lo había contado en confianza y me pidió que lo mantuviera en secreto. Y yo cumplí su deseo y no le pregunté nada a Tony. Jamás en mi vida se me ocurrió pensar que conocía a alguien o podía conocer a alguien que fuera capaz de matar.
Anthony Feibiger y Joseph Morton buscaban una mujer para violar una noche lluviosa hace 16 años, y la joven Marcia Jones era una víctima fácil. Ambos hombres trataron de violarla y luego se turnaron para golpearla y patearla. Feibiger quería procurar que estuviera muerta. Tras apoyar su cuerpo contra un árbol, Morgan y él caminaron una corta distancia hasta la casa de Feibiger, tomaron un cuchillo largo de la cocina y volvieron al bosque. Apuñalaron a Jones reiteradas veces en la cara y el cuello. Luego cubrieron su cuerpo con hojas y maleza. Esta es la primera vez que veo a Marcia Jones. ¡Wow! Una estudiante inocente y despreocupada. Él sí que era un sociópata. La verdad, no puedo creerlo. Es eso, no puedo creer que estuve con alguien así. Y no me di cuenta, jamás me di cuenta. Yo esperé y esperé, y de repente vi a Tony saliendo de la tienda con unos agentes de policía, esposado y subiendo a una patrulla. Antes de mudarnos juntos, yo no tenía idea de que a Tony, pues, le interesaban o le gustaban las artes marciales. Y tan solo decía, ok, practicaré un rato, espero que no te moleste. ¿Te molesta si entreno un rato mientras lees? ¿Entrenar? Y yo decía, oh no, ve tranquilo, leeré un libro o miraré televisión. Y él se iba a un costado y empezaba a practicar alguna coreografía con los nunchakus. Al principio me sorprendí porque él no tenía apariencia de artista marcial. Tenía bastante sobrepeso, fumaba. Me sorprendía que supiera cómo usarlos. Mientras practicaba con los nunchakus, él me explicaba que se podía matar a alguien o también lastimar mucho con esos nunchakus. ¿Sabes que puedes matar a alguien con un par de estos? Y me describía cómo se podía estrangular a alguien. Me mostraba la manera exacta en que se debía atacar a la víctima para lograr el cometido. Le envuelves el cuello y presionas hasta que muere. Yo no creía que eso fuera del todo cierto. Jamás se me ocurrió pensar que alguien realmente usaría eso para asesinar a alguien. Después me enteré de que él había estrangulado a Norma con esos nunchakus. En retrospectiva, viéndome sentada ahí en el sofá mirándolo, jamás hubiera creído que él había hecho algo así, que él hablaría sin problema de eso cuando en efecto lo había hecho. Mientras salíamos, había veces en que Tony desaparecía durante 2 o 3 días seguidos. Él ni siquiera me avisaba, tan solo no volvía a casa. En esa época no teníamos celulares, así que la única manera en que podía tratar de ubicarlo era llamar a su trabajo, llamar a su mamá o a sus amigos. ¿Has visto a Tony? Yo preguntaba, oigan, ¿estuvo con ustedes? ¿Fueron a alguna parte? Y me decían, no, no estuvimos con él. Así que literalmente desaparecía varios días. ¿Podrías avisarme si lo ves, por favor? La verdad, nunca me fijé si faltaban los nunchakus. No era algo que se me ocurriera revisar.
Cuando volvía me decía, oh, fui a pescar 2 días al lago. Ya sabes, al lugar a donde te llevé. ¿Qué diablos? ¿Qué? La explicación que me daba era, me gusta irme lejos y estar solo, ir a acampar, pescar. Y en esos momentos quiero estar solo. Decía que todos merecían tener un tiempo para ellos. Me tenías muy preocupada por ti. Cariño, lo siento. Hasta ese momento, habíamos pasado casi todo el tiempo juntos. Así que pensé, ok, tal vez sea cierto. Tal vez todos necesitan un tiempo a solas. Y le creí. La próxima vez avísame. Lo cierto es que no sé qué era lo que hacía. Desde luego me pregunto si no estaba haciéndole algo a alguien. No creo que alguna vez sepa lo que estaba haciendo. La verdad tampoco sé si quiero averiguarlo, sabiendo lo que sé ahora. Me levantaba todas las mañanas y hacía el desayuno para los dos antes de ir a prepararnos para irnos a trabajar y empecé a ver bolsas herméticas puestas sobre el mostrador con pastillas de distintas clases, distintas formas. Yo le preguntaba, ¿qué es esto? Y él respondía, oh, son relajantes o son estimulantes. Hoy me siento cansado o necesitaba relajarme anoche. Al principio no me preocupé porque no eran demasiadas, pero después de varias semanas pareció volverse cada vez más sistemático y luego empezó a tener problemas en el trabajo. Empezó a robar en tiendas. Todo eso que empezó a hacer terminó en varios arrestos. Un día fuimos hasta el supermercado. Yo me quedé en el auto y él entró solo y pasó un rato y él nunca salió. Yo esperé y de repente miré hacia allá y vi a Tony saliendo de la tienda con unos agentes de policía esposados. Quedé completamente destrozada. Estaba casi al borde de la histeria, porque nunca había visto a nadie que conociera con esposas mientras lo arrestaban. No sabía qué había hecho. Me pasé al asiento del conductor y volví a mi casa. Ya no era tan feliz como antes. Lo dejo, me quedo. Esto está cada vez peor. Así que, ¿qué hago? A lo largo de la relación, empecé a notar que las cosas ya no eran iguales. Hola, no soporté más cuando me di cuenta de que la situación no estaba mejorando, sino empeorando. Él me llamaba de prisión y yo no quería estar con alguien que, pues, terminara preso tan seguido. El dejarlo no fue algo planificado. ¿Por qué me estás gritando ahora? Él se enfadaba y cortaba. Yo me enfadaba y cortaba. Bueno, ¿terminaste? Le dije algo así como, ya no soporto esta situación. No me llames más. ¿Sabes qué? Me harté. Y luego decidí mudarme. No quería que él saliera de prisión y volviera a buscarme. Instintivamente me dije, tengo que escapar de esta situación mientras pueda hacerlo, sin correr peligro. Cuando él saliera de prisión, yo ya me hubiera ido y terminé empacando todas mis cosas y mudándome. Después de mudarme del apartamento, pasaron unos meses y conocí a otra persona. Y Greg
y yo estuvimos juntos un tiempo. Él quería que viviera con él en su apartamento, así que me mudé con él. Y quedé embarazada de mi hija mayor, así que diría que empecé a vivir una nueva vida. Después de separarme de Tony, no supe más de él. Sé que estuvo preso durante bastante tiempo. Un día, para hacer algo, Greg me preguntó si tenía ganas de ir a un show de camionetas gigantes, y yo nunca había ido a uno. Y le dije, ¿ok? ¡Sí! Estábamos sentados ahí y me levanté para estirar las piernas. Y en un momento me di vuelta. Cuando levanté la mirada, vi a Tony sentado ahí. Y estaba mirándome a mí. Y nuestras miradas se encontraron. Sentí que el tiempo se detuvo de golpe cuando vi su cara. Lo que vi cuando lo miré y le vi la cara fue frialdad, oscuridad, mucha maldad. Era pura maldad. Me miraba como diciendo, si pudiera, te mataría. Ni pestañeaba. Solo me miraba. Jamás había sentido tanto miedo. Me di vuelta y me senté y luego codé a Greg y le dije, Tony está acá. Mira, Tony está justo allá. Y no volví a darme vuelta. Nos quedamos unos 15 minutos más y dije que quería irme. Así que nos levantamos, Greg me tomó de la mano y nos fuimos. Yo estaba embarazada, así que tenía aún más miedo de que él quisiera vengarse, quizás, o quisiera hacerme algo. Así que pasé los meses siguientes hasta que tuve a mi hija, pues encerrada en mi casa. No quería salir más a la calle porque no sabía dónde estaba él. Uno o 2 años después, yo estaba en mi casa con mi hija y llamaron a la puerta. Abrí y eran 2 hombres. Agente especial Bartel del FBI. Me preguntaron si podían hablar conmigo y me dijeron que Tony había confesado el crimen de su última novia antes de mí, que se llamaba Norma. Luego me contaron que presuntamente la mató porque ella lo había despertado mientras dormía. Y él se enfadó, tomó los nunchakus y la estranguló con ellos. Oh, no puede ser. Después de eso, tomó su cuerpo y lo metió dentro de un tambor. Fue y compró varias baterías, le sacó el ácido que tenían, vertió el ácido de la batería sobre ella y después subió el tambor a su auto y la enterró. Y aceptó mostrarles dónde la había enterrado. ¿Están seguros de que fue él quien...? Lo confesó y además nos llevó a donde estaban los restos para identificarla. Y después de eso, decidió contarles que ya había matado antes. Y luego, él confesó el crimen de Marcia. Yo me quedé boquiabierta. ¿Cómo no sabía que había estado con alguien así? Tuve que sentarme y asimilar todo lo que escuché. Y me dije, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo no viste eso? Si todas las señales estaban ahí, pero yo no pude verlas. Por desgracia, eso no es todo. El agente del FBI me dijo que uno de los motivos por los que habían venido era que estaban analizando la posibilidad de que Tony fuera un asesino en serie. Hubo
muchos crímenes sin resolver y ellos querían ver si él podía haber estado implicado en alguno de esos casos. ¿Cómo puedo ayudar? Tenemos este álbum de personas desaparecidas. ¿Había algún nombre que me resultara conocido o que él hubiera mencionado? Cuando el FBI se fue, me dijeron que sería un juicio por homicidio agravado, es decir, que pedirían la pena de muerte. Yo me quedé sentada sin palabras, no podía siquiera reaccionar. Estaba decepcionada conmigo misma por no haber visto lo que tenía frente a mí. Al mismo tiempo sentí alivio por seguir viva y desde luego, y sobre todo, una profunda tristeza y dolor por todas las personas que habían sufrido por su culpa. Él estaba viviendo a unos kilómetros de mí y trabajando en una iglesia católica. Y al parecer tenía esposa e hijos. Había seguido con su vida como si no hubiera pasado nada. Y llamaron a su puerta. Yo estaba en mi casa y me llamó un detective que me dijo que lo habían condenado a muerte y yo no hice ninguna pregunta. No me importaba saber dónde ni cuándo. Una parte de mí no está a favor de la pena de muerte, pero en esta situación en la que él admitió abiertamente haber matado a esas mujeres, estoy muy a favor de la pena de muerte para él. Él debe pagar con su vida y nunca será suficiente para las personas inocentes que murieron. Trajeron a Tony y él me miró y luego apartó la mirada. No le vi expresar ninguna emoción, solo miraba hacia adelante, nunca me dirigió la mirada. Esta es una imagen real de Tony Feibiger, no de la persona que conocí hace 30 años, sino de hecho una imagen del mal verdadero. Los ojos, esa oscuridad que tienen los ojos, la falta de expresión, como si esas ideas macabras invadieran sus pensamientos. Ya no tiene que fingir más. No tiene que sonreír, no tiene que tratar de actuar normal. Es quien es y, sin duda alguna, para mí parece un asesino. Anthony Feibiger, el sociópata de Brookline, condenado a muerte por 2 salvajes asesinatos en la década del 80, quiere que el Estado lo ejecute. Dice que lo torturan en prisión, dejándolo en una celda 23 horas al día. No quiere que su vida se prolongue otro segundo más, quiere que lo ejecuten. Tony quiere que lo ejecuten porque sus condiciones de vida son pésimas, esperando a que lo ejecuten. Si eso es una tortura tan grande para él, deberían dejar que siguiera vivo. Porque no hay tortura suficiente que se compare con lo que les hizo vivir a personas inocentes.
es algo que hasta hoy, 30 años después, no puedo olvidar. Así que esto me afectará hasta el día en que me muera. No tuve contacto con él desde que lo condenaron a muerte. No necesito ni quiero hablar con él, verlo. Ni siquiera imagino qué habría para decir. Que yo sepa, no pudieron vincularlo con ningún otro crimen no resuelto. Pero es una posibilidad muy concreta que haya otras víctimas por ahí y no lo sepamos. No me sorprendería. Me pregunto cómo estoy sentada acá hoy. Así que eso es algo con lo que viviré para siempre porque yo logré escapar de algo de lo que otras personas no. Lo valoro, lo agradezco. No sé por qué, pero doy las gracias por estar aquí hoy para contar esta historia.